Hola, en el video anterior aprendimos a calcular áreas usando las integrales. Ahora vamos a pasar a una dimensión más y vamos a utilizar un procedimiento similar para poder calcular volúmenes de sólidos entonces tridimensionales. Vamos a usar una técnica, un principio, un conjunto de ideas que son muy similares a las que usamos antes para definir la integral de Riemann y para calcular áreas de figuras planas. Pero la diferencia está en que cuando calculábamos áreas utilizamos especies de rectángulos muy delgaditos que podríamos determinar, interpretar también como si fueran líneas muy gruesas. Entonces poniendo líneas gruesas unas al lado de las otras, rellenamos completamente la figura. Así que podríamos pensar en figuras de 2 dimensiones pero muy delgadas o figuras de 1 dimensión pero muy gruesas. Bueno, dos maneras de verlas. Entonces ahora, cuando estamos tratando de calcular volúmenes, existe una especie de dualidad también similar. Vamos a dividir el cuerpo sólido para el que queremos calcular el volumen en cosas más pequeñas que podemos interpretar como cuerpos también de 3 dimensiones, pero muy delgaditos, o también como superficies muy gruesas, o un poco gruesas. Entonces, vamos a superponer estas diferentes trozos del objeto, cada uno de los cuales podemos calcular el volumen, y esta superposición de todos ellos nos va a dar el volumen del cuerpo. En este curso, en general, vamos a ver dos maneras de hacer esto. Y bueno, voy a contarles ahora un poco las ideas principales de cada una de ellas, de estos dos métodos. Y en el próximo video van a aplicar estos dos métodos a una clase importante de sólidos que son los que se generan al rotar una región alrededor de un eje. Entonces, bueno, la primera forma de hacerlo es como si, imaginen un pan de molde respecto de la hogaza de pan original antes de cortar. El volumen del pan completo es la suma de los volúmenes de cada una de las rebanadas en las que uno lo corta. Entonces, para otros objetos vamos a poder hacer algo bastante similar. Entonces, quiero empezar con un ejemplo de una pirámide, porque es un ejemplo que no van a poder tratar con el método que van a ver en el video siguiente, los sólidos de revolución, porque este objeto no se produce al girar una región del plano alrededor de él. Entonces, lo que vamos a hacer es cortar rebanadas de esta pirámide que sean todas paralelas unas a las otras. Entonces, si la pirámide, por ejemplo, en este ejemplo, tiene la base cuadrada, cada uno de los cortes que nosotros hagamos por diferentes planos a diferentes alturas me va a dar unos cuadraditos de diferentes tamaños dependiendo de cuán alto esté haciendo el corte. Los que están más cerca de la base serán van a tener un lado muy parecido al lado original de la base, y los que estén muy cerca del vértice arriba van a tener un lado chiquitito y van a ser cuadrados bastante pequeños. Entonces, vamos a ver cómo podemos calcular este volumen usando esta idea de superposición de secciones transversales. Para eso vamos a hacer un pequeño dibujo. Vamos a suponer que la pirámide tiene altura h. Altura es h y base de lado, vamos a llamarlo b. La base es cuadrada. Entonces, la pirámide era una cosa así. Para acá. Líneas. Por aquí tenemos lo que pasa por atrás. Y ahí aparece la pirámide. Si nosotros lo miramos no así en perspectiva como está, sino solamente en una proyección, lo que vamos a encontrarnos es un triángulo, ¿verdad? Ahí estamos suponiendo que el vértice de la pirámide está justo en el centro de la base.
¿Sí? Entonces, si lo miramos así, lo que vamos a ver es un triángulo. Así que la base tiene esta longitud. La altura de la pirámide es h, la tenemos acá. Y si yo trazo un segmento así vertical, este va a ser perpendicular a esto. Entonces, cuando yo esté aquí a una altura, vamos a llamarla h, quisiera saber cuánto vale la base. Porque la base va a ser importante para calcular los volúmenes de cada uno de los pequeños elementos que vamos a hacer, de cada una de las rebanadas de pan con la que vamos a armar la pirámide. Entonces, cada una de la rebanada que esté a altura h va a ser una cosa así, que va a ser un poco gruesa, ¿no? Va a tener cierto espesor, y va a tener una base B que va a depender de la altura, perdón, la llamé H, la altura H a la que se encuentre esta base que estamos haciendo, este corte que estamos haciendo acá. Esto sería la figura que yo tengo dibujada en esta parte. El área de esto es base al cuadrado multiplicado por el espesor, que va a ser una pequeña diferencia, una pequeña variación en la altura h. Entonces, esto lo vamos a entender como una pequeña variación en la altura h, que denotamos por diferencial de h. Esto también es b de h, así que el volumen de una cosita de estas pequeñas es base que depende de h, elevado al cuadrado por dh. Entonces, tenemos que saber cuál es la relación entre h y b, porque b es una función de h. Vamos a integrar respecto de la variable h. Entonces, aquí en este triángulo que vemos acá podemos mirar que hay triángulos que son semejantes. Este triángulo que está aquí arriba en la punta es semejante al triángulo completo original. De manera que la relación entre sus bases es la misma que la relación entre sus alturas. La altura, la base del triángulo grande es B mayúscula y la altura es H mayúscula. La base del triángulo pequeño es B minúscula y la altura es H menos H minúscula, H mayúscula menos H minúscula. Entonces, si nosotros dividimos la base del triángulo pequeño por su altura, que es h menos h, vamos a obtener lo mismo que si dividimos la base del triángulo grande dividido por su altura, que es h mayor. Esto debido a la semejanza de triángulo. Entonces nosotros podemos escribir la base, ahora lo tenemos escrito como en función de h, es pasando esto a multiplicar, b partido por h, que multiplica h mayúscula menos h minúscula. ¿Okay? De esta manera, entonces, nosotros podemos calcular el volumen superponiendo cada uno de estos pequeños cuadrados gruesecitos, espesor de h, para todos los niveles desde h igual 0 hasta h igual h menos. Entonces, el volumen de la pirámide va a ser la integral desde lo mínimo que puede valer la variable de integración, que es h, que es nivel 0, hasta subir, hasta encontrarnos a nivel h mayor. Y el volumen de cada pequeño trozo de cada rebanada de pan es la base al cuadrado por la altura. Entonces, vamos a escribirlo base por altura. Y esto es entonces la integral desde 0 hasta h de la base es d cuadrado partido por h cuadrado por esto al cuadrado, que de una vez lo voy a escribir como h cuadrado menos 2hh más h minúscula al cuadrado. Y lo integramos, perdón, respecto de la variable h. Aquí esto entonces lo podemos sacar de factor común b cuadrado partido por h al cuadrado.
Lo que tenemos entonces con esta parte, que es lo que depende de h minúscula, que es la variable, tenemos una integral desde 0 hasta h de la función constante igual a h cuadrado de h, menos la integral desde 0 hasta h de 2h de h, más la integral desde 0 hasta h de h cuadrado de h. Calculando cada una de estas, entonces tenemos b cuadrado partido por h cuadrado, que queda como constante multiplicando todo lo demás. Aquí esta es la integral de una constante, así que me queda la constante multiplicada por la longitud del intervalo, que es h al cubo, menos este 2h sale de la integral por ser constante, y luego tenemos la integral de la función h de h. Así que esto es h cuadrado medios, evaluado entre 0 y h. Y finalmente, el último término, tenemos la integral de h cuadrado, esto es h cubo partido por 3, evaluado entre 0 y h. Entonces, cuando calculamos cada uno de estos, cuando evaluamos en los límites de integración, obtenemos aquí h al cubo. Aquí esto, cuando h vale h mayúscula, tenemos, bueno, este 2 se cancela con este 2. Aquí tenemos h cubo también. H cubo. H por h cuadrado evaluado en h mayúscula me queda h cubo. Evaluado en 0, esto me da 0. Así que esto, bueno, casualmente se canceló con esto. Y aquí tenemos esto que evaluamos entonces en h mayúscula y en 0 da 0 y aquí da h mayúscula al cubo dividido por 3. Entonces aquí vemos que podemos juntar esta información y lo que vamos a tener es la base al cuadrado por la altura dividido por 3. No sé si tienen tanta memoria, yo no tengo tanta memoria así como para acordarme de esto, pero mucha gente se sabe que el volumen de la pirámide de base B y altura H es justamente base al cuadrado por altura dividida por 3. Precisamente lo que obtuve. Ahora quisiera hacerles notar una cosita, que es que si el hecho de que este triángulo esté así derechito hacia arriba, que tenga que sea isósceles y que yo pueda partirlo en dos triángulos rectángulos, da exactamente lo mismo. El vértice podría estar un poco más acá, un poco más acá. Si es que estuviera a la misma altura, tendríamos igualmente triángulos semejantes. Entonces, si bien este cálculo lo hicimos para una pirámide que tenía el vértice justamente sobre el centro de la base, este mismo análisis se puede aplicar a una pirámide que está como un poco torcida, en que el vértice no está en el centro de la base, sino que está hacia un lado hacia el otro. Eso es simplemente consecuencia de la semejanza del triángulo. Así que no importa que la pirámide sea recta o así inclinada, el área siempre va a ser el área de la base multiplicada por la altura dividida por 3. De hecho, la base no necesita ser cuadrada. Si la base tuviera otra forma, el volumen va a ser el área de la base multiplicado por la altura. Vamos a ver otro ejemplo, que es bastante similar, que es no una pirámide, sino un cono. Esto después también quise hacerlo porque les va a servir de introducción para el próximo video en el que van a estudiar los sólidos de revolución. Entonces, con el cono podemos hacer la misma cosa. Y cada uno de estos discos tiene, ¿cómo se llama? Área pi por radio al cuadrado, y espesor entonces es la diferencia de altura, y podemos hacer el mismo cálculo que hicimos antes. Fíjense que en el caso del cono, si nosotros hacemos esta misma proyección, en lugar de tener la pirámide, tenemos el cono, hacemos la proyección sobre la pizarra, lo que vamos a obtener es exactamente el mismo dibujo. Y en lugar de B, lo que vamos a tener es el diámetro. Pero déjenme escribirlo de todas formas para que se vea más claro. Nosotros, si tenemos el cono, acá,
y hacemos la proyección, lo que obtenemos de nuevo es un triángulo. El radio del cono, de la base del cono sería esto. La altura del cono, podemos llamarla h como hicimos antes. Y aquí, si trazamos de nuevo una línea vertical, vamos a tener semejanza de estos dos triángulos. Así que si esta altura es h y este radio es r, vamos a tener la misma relación que tuvimos antes entre b y h, ahora entre r y h. Vamos a tener que r se escribe como r mayúscula partido por h multiplicado por h menos h. De manera que el volumen, así como hicimos antes, va a ser la integral desde 0 hasta h de pi por el radio al cuadrado, depende de h, integrado respecto de la variable h, y lo que obtenemos entonces es pi multiplicado por el radio al cuadrado, que es r cuadrado partido por h al cuadrado, por la integral desde 0 hasta h de h menos h cuadrado de h. Y eso da, pueden hacer el mismo cálculo que hicimos ahora, me va a dar h al cubo dividido por 3, así que esto va a ser pi por el radio al cuadrado por la altura, todo dividido por 3. Que coincide con lo que les había adelantado, que cuando uno tiene una pirámide o alguna cosa que se forma con alguna figura plana en el plano horizontal y un punto y todas las líneas que van desde el punto hasta la figura plana que está aquí abajo, lo que obtenemos es justamente un cuerpo que tiene volumen base de esto multiplicado por la altura dividido por 3. Entonces coincide en el caso del cono y de la pirámide y es una propiedad que se cumple en general. Ahora, vamos a mirar un método diferente de hacer este cálculo de áreas, que, bueno, es bastante distinto, pero también es un poco intuitivo. Muchas veces va a resultar conveniente usar un método en lugar de otro, y eso lo van a ir descubriendo con la práctica. A veces hay unas formas que son más fáciles de integrar que otras. Entonces, el otro método consiste en separar el sólido en capas. Es como un rollo de toalla nova. Imagínense que, bueno, esto que tuviera la forma de un cono, pero está formado por puras capitas, muchas capas bien delgadas. Entonces, esto fue lo que traté de dibujar acá. Hice pocas capas, pero la idea es entonces que uno puede hacer, ir recubriendo y pegando capas como si fuera un rollo de toalla o como si fuera una cebolla, también capas hasta formar el cuerpo completo. Entonces, en este caso, los volúmenes pequeños que vamos a usar para crear el cuerpo son cilindros con un cierto espesor. Entonces, vamos a hacer el cálculo usando este método para ver cuáles son las diferencias con el método que usamos antes. Entonces, para eso voy a borrar un momento acá. Y vamos a calcular el volumen del cono usando esta nueva manera de hacer. Entonces, tenemos de nuevo el cono así. ¿Okay? Y vamos a separar el cono o formar el cono usando varios cilindros. Unos cilindros, después un cilindro aquí que va a ser un poquito más bajo, un cilindro aquí más bajo y colocando cilindros, aquí después va a ir otro más delgadito, y así vamos a ir formando el cono. Entonces, cada uno de estos cilindros es como una vuelta de la toalla nova. Y una vuelta es esto, así que es simplemente un rectángulo con cierto espesor. El rectángulo tiene longitud 2pi por radio, y bueno, la altura es la misma altura que tenga, y el espesor va a ser una variación en el radio, esta vez. Entonces déjenme dibujar uno de estos cilindros. Sería una cosa así. Recuerden que es
A pesar de que es muy delgado el papel, no tiene espesor cero. Y es una cosa más o menos de este estilo, ¿no? Donde en realidad aquí también hay unas líneas que se ven escondidas porque el cilindro tiene un radio interno y un radio externo por este espesor que tienen las paredes. Entonces, de la misma manera que hicimos antes, nosotros podemos hacer de nuevo una proyección para ver esto como un triángulo aplastado contra la pizarra. Y el rectángulo, el cilindro, cuando lo aplastamos también, se va a ver como un rectángulo. El radio del cono se va a hacer esta distancia que está entre el centro y este vértice. La altura del cono, como antes, va a ser todo esto. Y si nosotros miramos, hacemos este eje de simetría por aquí, aquí vamos a tener el radio de este cilindro, lo podemos llamar R minúscula, R, y aquí vamos a tener de nuevo esta altura H, que va a ser la altura del cilindro. ¿Ves? Algunas van a tener radio más pequeño y altura más grande, otros van a tener radio más grande y altura más pequeña. Dependiendo de si tomamos esta altura aquí o acá. Entonces, como antes, también se obtiene la misma relación entre el radio y la altura, que me parece que era, bueno, podemos mirar usando la semejanza del triángulo, este radio partido por este radio es lo mismo que esta altura partido por esta altura, y esta altura es h menos h, dividido por h mayor. ¿Bien? Entonces, de nuevo, tenemos la misma relación entre el radio y la altura, que depende de la R y la H mayúscula, que son las dimensiones del cono original. Ok, entonces, ¿cómo hacemos para calcular el volumen de esta cosa? Bueno, lo que podemos hacer es, como hicimos con la toalla nova, desenrollar. Si lo desenrollamos, entonces esto se ve como un rectángulo, lo damos por ahí y lo abrimos. Va a ser un rectángulo, entonces, que tiene la misma altura h. Esta cara, que es todo esto, porque lo corté por un ladito y lo abrí, entonces esto va a ser la longitud de la circunferencia, que es 2 pi por el radio. Y esto va a tener un cierto espesor, porque por muy delgadito que sea, tiene un ancho. Y este espesor es una variación, fíjense que el espesor está dado por esto, entonces en este caso es una variación del radio. Entonces, la diferencia entre un radio más pequeño, el radio interno, y el radio externo. Entonces esto va a ser esta distancia que está aquí, va a ser una pequeña diferencia del radio. Entonces tenemos una variable de integración natural, que es el radio, así que quisiéramos calcular el volumen usando solamente, dejándolo todo en términos de este radio. Por lo tanto, la altura quisiéramos escribirla como una función de R. Ahora, el volumen de este objeto va a ser 2pi por radio por altura por dr. 2pi por radio por altura por el espesor dr. Y lo vamos a integrar desde 0, que es obtener este cilindro que se degenera en un segmento, creciendo el radio y obteniendo cada vez cilindros más bajitos pero más anchos hasta llegar al radio máximo, que es R mayor. Entonces, el volumen del cuerpo completo va a ser la integral desde 0 hasta R de esta expresión como función de R. Entonces tenemos que escribir el h en función de r, y para eso vamos a usar esta relación que hemos estado encontrando varias veces. Vamos a despejar el h. Así que, bueno, si lo despejamos, yo voy a escribir esto como r por h mayúscula igual a r mayúscula por h mayúscula, pasando esto a multiplicar, menos r mayúscula por h minúscula. Así que r por h, pasándolo para allá, es r menos r multiplicado por h, y h entonces lo puedo escribir como r menos r
multiplicado por H y dividido por R mayúscula. De manera que entonces el volumen lo puedo escribir como, bueno, esta integral, que es el 2pi, es constante, no tiene nada que ver con R, así que lo puedo sacar de la integral. Y luego voy a tener la integral desde 0 hasta R del radio, multiplicado por la altura, en función del radio, que es esto. Voy a escribir entonces las constantes, que las voy a colocar acá. Y luego voy a tener R menos R minúscula de R. Así que, sacando de nuevo estas constantes que no dependen de R minúscula, lo que voy a tener es 2pi por h partido por r, multiplicado por la integral desde 0 hasta r mayúscula de r multiplicado por esta diferencia. Es decir, entonces, r mayúscula, r minúscula, menos r minúscula al cuadrado. Y todo integrado respecto de la variable r minúscula. Entonces, cuando calculo esto me va a quedar 2pi por h partido por r, que son las constantes que me quedaban antes, y luego voy a tener r multiplicado por una primitiva de r, que es r al cuadrado partido por 2, menos r al cubo partido por 3, y todo esto lo voy a evaluar entre r igual 0 y r igual r mayor. Así que cuando hago esta evaluación, 2pi h y por h partido por r, multiplicado por r cuadrado partido por 2, r al cubo partido por 2, menos r al cubo partido por 3, menos toda 0 en 0. Así que si hago esta división, bueno, el mínimo común múltiplo es 6, así que esto me queda igual a 2 y h partido por 6 R, que multiplica a esta fracción, entonces es 3R al cubo menos 2R al cubo, que me queda R al cubo. Este se cancela con este y me queda un 3. El R al cubo se cancela con R y me queda R cuadrado. Por lo tanto, tenemos entonces que el volumen es pi por h por, entonces, R cubo, que se canceló con este y me queda R cuadrado. Y en el denominador, aquí se canceló el 6 con este 2 y me queda un 3, que es pi por h por r cuadrado dividido por 3, que es exactamente lo mismo que nos dio por el otro método, afortunadamente. Así que, bueno, estas son dos maneras de hacer los cálculos de volúmenes. Vamos a profundizar en ellas en el próximo video para los sólidos de revolución. Y, bueno, vamos a ver que hay muchas figuras, muchos sólidos, muchos cuerpos a los que se les puede calcular el volumen utilizando estas técnicas. Así que nos vemos en el próximo video.